Hola, bienvenidos a este 52 episodio de Pasabante en la Queronte. Hagamos. Pensé que iba a presentar los Óscares a las 52. Ya sé, yo soy muy formal. En la alfombra roja. Sí, mi nombre es Cassandra. Y bueno, este tema siempre decimos que va a ser muy interesante y va a ser muy complejo, pero este va a ser... Pero muchachos... sí, yo lo tomo como una especie de segunda parte de nuestro episodio de identidad. Si no lo han visto, véanlo. Pero en resumen, hablamos un poco sobre qué es identidad y pienso que nos faltó hablar sobre un contraste que hay entre la forma en la que tú te identificas frente al otro, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué podemos sacar de eso. Pero antes, David, ¿cómo estás? Bien. Es un tema interesante, así que creo que será una buena conversación. O sea, es difícil. O sea, no has dicho cuál es el tema. Y suena medio extraño que lo explico. Pero va a ser un buen tema, gente. Si son nuevos aquí, quédense. Probablemente le saquen algo a la conversación. Y sí, muchas gracias a todos los que han escuchado, a todos los que han comentado, a todos que han visto tanto los videos en grupo como nuestros videos individuales. Hemos recibido nuevos comentarios, nuevas personas escuchándonos. Y sí, todo muy bien. Está bien, va a estar bueno. Sí, va a estar bueno. Sí, elidí un poco. Pues un poco, no el tema, sino el nombre. Pero vamos a ver. Pau, ¿cómo estás? Hola. Aquí sobreviviendo. Muy bien. Sobreviviendo. Una vida a la vez, Pau. El semestre está acabando conmigo. Y no al revés. No, vamos bien. Sí, si me ven un poco también igual medio oída, es porque he dormido poco, pero en sí el tema me gusta mucho. Sí, creo que se puede ligar muy bien con lo de la identidad. Creo que voy a sacar muchos términos sociológicos acá. Sociológicos, okay. Ajá. Entonces, trataré de ser muy explícita, o sea, muy clara, pero si no lo logro, pueden dejar aquí su duda así, güey, ¿qué pedo? No te entendí nada. Entonces, sí, por favor. Pero bien, emocionada. Excelente. Sí, porque si recuerdan, muchachos, la idea es que cada uno desde nuestra perspectiva, pues, aporte algo a la conversación, siempre pensando en que, pues, no hay juicios de valor, sea el tema que abordemos, sino más bien pensamiento crítico. ¿Y tú, Ambro, cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy tengo un nuevo tatuaje. No es cierto. O sea, sí es cierto, pero no es cierto. Me lo dibujó el David. Miren nada más. Todo un artista en la familia. Le pedí un nuevo tatuaje y pues se la rifó. Muchas gracias, David. Y la neta, después de este gran anuncio, yo digo que este tema me gusta mucho. Yo lo llevo pensando un rato. Siento que como que está ahí en mi cabeza. Yo digo que está chido. Está bien para ver a dónde llegamos. Yo quería decir que Ambro fue la que propuso el tema, en realidad. Y lo primero que se me ocurrió fue decir que polémico. Esto fue polémico. Con un poco de temor, la verdad. Porque... Sí, claro. Temiéndole. Yo no veo la controversia ahí, pero sigamos. Sí, creo sobre que todo porque no hemos sí, dicho el tema todavía. Ya me estaba animando a decir el tema y mira. No es un tema polémico, sino todo lo que conlleva, más bien lo que hay detrás del tema es lo polémico. Lo polémico resulta de una definición de qué es bárbaro o qué es lo incorrecto dentro de una sociedad. Eso para mí es lo que significa la polémica. No tanto que hablar de la barbarie sea polémico, sino que la palabra en sí ha llevado a muchas situaciones incómodas. Es decir, no sé si es desconocimiento, esto es lo que me gustaría que habláramos en la mesa, es temor, desconocimiento. Creo que lo polémico en sí no es la definición, porque podemos leer incluso lo que dice RAE, ¿no? Y es como muy claro, sino más bien creo que cómo se ha dado en la realidad, o más bien cómo es que diversas hegemonías, ya voy a empezar, lo lamento. Hegemonía. No, o sea, cómo personas en el poder han hecho uso de este término para hacer acciones pues no tan chidas para poblaciones minoritarias, creo yo. Pero... Pues sí, es que también, exacto, desde la definición es una respuesta, y no sé si desde la hegemonía.
O sea, pienso que es una consecuencia, sí, y que se utiliza, pero bueno, no sé. No sé, porque pensemos en la palabra bárbaros, ¿no? Bárbaros, que es casi una onomatopeya de la forma o la imitación de cómo el que no hablaba griego se comunicaba, ¿no? Entonces, bárbaros es bla, 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 bla. Entonces, ay, este bárbaros, porque no habla griego. Es que es raro, o sea, sí desde un punto de poder, pero también una reacción individual de lo que se está... Bueno, de la reacción que se está haciendo del otro, quizá, ¿no? Sí, es un poco curioso. ¿Tú qué piensas, David? ¿Cómo es que surgió es que el bárbaros? no hay que tenerle miedo a decir que desde una situación de poder es cuando haces este concepto, esta asimilación de un grupo social a un concepto que es en esencia despectivo. Sí es, a mí o me sea, suena en todos los totalmente casos, o sea, despectivo. y sí es una cuestión hegemónica porque estamos hablando de que los griegos, cuando tenían el poder, cuando los griegos eran griegos, ponen esta definición encima de aquellos a los que no se les entiende, que es una especie que si lo piensas, es una respuesta ignorante. Es decir, Sí. no conoces la lengua y lo que tú escuchas es brr, pues dices, pues Sí, sí. o sea, es que suena un poco a árabe o un poco a persa, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, los persas bárbaros, ¿no? Los tracios bárbaros, ¿no? O sea, la gente que no estaba en toda esa liga de ciudades-estado griegas, estas polis, y entonces dices, bueno, si hablas griego, aunque tú seas de Efeso o de donde sea, y yo Eres sé, parte de nosotros. Laconia o donde sea, te entendemos, entonces yo sé que al menos que seas macedonio, así no te queremos. Pero y luego llegó Alejandro Magno y los partes mal. Muy pero, irónico, ¿no? Que sí. Alejandro Magno haya sido el que haya unificado Ajá. Grecia. Entonces, un poco sí existe la idea de que es una respuesta hegemónica a esta otra realidad, a otros estados, otros lugares en los que no se llega a la cultura que aceptamos como correcta. Entonces, sí, no hay que tenerle tanto miedo a pensar que sí es por eso es controversial, porque es parte de un discurso hegemónico en el que los estados de poder niegan, apartan y segregan a los grupos que no pueden entender. Es como dices, no le hables al feo. Exacto, eso a mí me llama mucho la atención. O sea, como lo ajeno o lo desconocido es negativo. Ujú. Sí, sí. No, es lo feo, es lo fuchi. No, eso que dices, no hablas griego, pues no eres parte de nosotros. Un poco, ajá. Pero que creo que es, o sea, sí se da, siento que es algo muy natural, casi, ¿no? Como esto de, antes de la asimilación como pacífica, como que alguien siempre piensa que va a venir, no sé si un ataque, pero sí como un choque, ¿no? Entre lo que viene de otro lado y lo que es nuestro, ¿no? Uh-huh. Que creo que es, o sea, desde el principio de que se empezaron a hacer grupos de personas, siempre está el miedo al ajeno, ¿no? Y entonces entre más, por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa que avances más, no sé, digamos, en una migración o algo así, más extrañas te parecen las costumbres, ¿no? Porque, pues, o sea, grupos que están cerca de otros se van a parecer mucho, ¿no? Porque tienen ciertas raíces juntos y cosas así, ¿no? Y entonces, no sé, de repente llegas a otro continente, güey, y dices, no, más. Sí. Sí, ¿no? O sea, como, siento que sí es algo bastante, como, no diría natural, pero sí como muy dentro de nosotros, ¿no? No necesariamente bueno, pero creo que es una respuesta... Es que suena difícil cuando lo dices que es natural, pero lo es. O sea, la respuesta natural, primero, a defender lo que es tuyo, a defender tus costumbres y tu tierra, ¿no? Y luego la otra cosa, que luego es lo que explica Kant, y está en un video que, por cierto, pueden ir a ver, donde lo explico, que es qué tanto la naturaleza dispone de las sociedades para que estén en un lugar y concuerden con la que están enseguida. Entonces tú tienes Europa, piensa en Europa, ¿no? Y pues se tratan mal, pero se aguantan. Son primos, se aguantan, no les gusta que no le prestas el control del PlayStation a tu primo, pero de todos modos te cae bien y todo. Pero piensa en esa comunidad, cómo sufre en el medievo cuando llegan los nórdicos, ¿no? Y el nórdico es el bárbaro. Y el nórdico al mismo tiempo dice, güey, qué raros son los europeos, ¿no? Qué raros, güey, son. Entonces es como... Al final tú tienes que defender por naturaleza tu territorio de otras costumbres, de otros dioses, ¿no?
dioses bárbaros, ¿no? Ujú. Y eso está bien extraño, güey. O sea, tu dios bárbaro, ¿no? Entonces sí es una cuestión natural, en tanto que por naturaleza, por contrato social, debes defender lo tuyo. ¿Sí ves? Ujú. Es decir, tenemos que pensar que cuando... No estoy seguro si Hobbes utiliza este término, pero se entendería que en este contrato, previo a este contrato social, este estado de naturaleza, para Hobbes específicamente, que él no cree que seamos muy buenos antes del contrato, él piensa que vivíamos, o el ser humano vivía en la barbarie. ¿Sí ves? ¿Previo al contrato social? Previo al contrato social. Ok. Y dices, eso es extraño porque posterior al contrato social es cuando existe la barbarie. Ujú. Es decir, no existe barbarie sin contrato social. Pero Ok. es exactamente lo mismo porque al existir el contrato social, predefinimos que lo anterior fue bárbaro. Ujú. Y estas sociedades que han definido qué es lo bárbaro, consideran que ese contrato social es el correcto. Así, entonces, Europa, que es la hegemonía y que dice qué es lo correcto y qué no, va a decir que lo que no vive en ese mismo contrato que ellos tienen es la barbarie. Entonces, por eso podemos matar a los indígenas en América. Sí, sí, sí. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Ujú. Sí, creo que, o sea, yo lo podría incluso, bueno, ahorita voy a retomar esto que estás diciendo que también me gusta mucho, pero creo que yo lo podría llevar a un nivel más micro, o sea, más como individual, pensando incluso en esto que dices del miedo. Ujú. O sea, creo que a todos nosotros nos pasa que nos da como la ansiedad y como miedito y nos pone incómodos, como situaciones en las cuales no tenemos el control de las cosas, ¿no? O sea, que no sabemos qué va a pasar, que hay como esta incertidumbre, que pues sí, ¿no? O sea, como que no tienes certeza de las cosas. Y creo que socialmente, aquí voy a sacar a Durkheim, eso nos causa malestar. Y ya llevándolo como a algo más colectivo, pues siempre vamos a evitar esas situaciones en las cuales nosotros no tengamos ese control. Porque al final somos seres de rituales, ¿no? Seres de hábitos, de repetir lo mismo siempre, ¿no? Y claro, siempre repetir eso que funciona. Y cuando hay esta ventana en la cual se presenta alguien que no sabes cómo va a actuar, que no sabes cuáles son sus costumbres, que no sabes si come cosas muy extrañas. Entonces, pues sí, da como cierto temor, cierto como, o sea, prefieres mirarlo como de lejos, ¿no? Y como que interpretar, pero sí, prefieres siempre estar a salvo, ¿no? Y eso lo puedes llevar como a la sociología, ¿no? Esto de lo que decíamos, ¿no? De que era como un método de protección, ¿no? O sea, esto de correr o pelear. Entonces, creo que en eso se reduce en todo, ¿no? O sea, llevándolo ya como individualmente, correr o pelear. Y creo que son, o sea, ambas cosas, si lo llevas como una interacción humana, pues o sea, lleva a negar al otro, ¿no? O sea, es como que o corro o me distancio de ti, me separo, me alejo, pinto mi rayita, o peleo contigo, ¿no? Te destruyo. O te destruyo, o... Ajá. Entonces, pues sí, es algo que justo va en contra de la socialización, ¿no? Si lo queremos ver como esta dinámica de intercambio de ideas, de liberación, ¿no? O sea, cosas que podrían ser enriquecedoras, pues al final resulta, pues, no ser así, ¿no? Entonces, creo que es natural en ese sentido, ¿no? De que nos produce miedo, nos produce ansiedad y como defensa de ello preferimos alejarnos o atacar. Sí. Pero sí, creo que voy de nuevo con esto de que creo que su utilización sí conlleva cosas nada naturales, ¿no? O sea, esto de la marginación de grupos que son muy diferentes a mí, que pueden representar incluso como cierto desafío para mí. Entonces prefiero decir que son los bárbaros, ¿no? Que son esta otra edad que no quiero cerca de mí o que quiero apoderarme de ellos. Entonces, pues sí, es esta dualidad. Sí, yo creo que justo como lo que tú dices, este instinto, ¿no? De si vas a pelear o vas a huir. Y también responde mucho a lo que dice David, de ponerle esta etiqueta de otro, de que es bárbaro y que no comprende lo que le estoy diciendo, como para hacer más fácil, ¿no? Pues si hay una lucha, si vas a querer tomar su territorio o los recursos que tiene,
Como que es como para excusar, ¿no? Lo que puedes llegar a hacer. Es raro. Porque ahorita, o sea, ¿qué quieres decir? Pero también me hace pensar un poco a que suena a que solo queremos hacer el mal y necesitamos una excusa para hacer el mal. Y esa excusa es decir que el otro es malo. Entonces, no sé. Sí, hay que hacer esa diferenciación nada más, que es interesante. ¿Es otredad o barbarie? ¿Sí ves? Es que es lo que estamos discutiendo, ¿no? Ese es el punto. Si yo lo veo desde el lado hegemónico, es barbarie. No es otredad. Porque no estoy buscando un sometimiento, ¿no? Es decir, los conceptos son importantes porque significa... Es decir, ¿otredad y barbarie es lo mismo? No. Pero en un sentido, digamos, hegemónico, ¿es? Porque ha sido usado de esa manera a lo largo de la historia. Y es una justificación para el mal, quién sabe, ¿no? Pero habrá que ver si toda otredad es barbarie. Ya. ¿Sí ves? O sea, habrá que ver si hay una multiplicidad de barbaries. Porque el problema es que no toda otredad es barbarie. Es que esto también responde mucho a lo que decía Pau, ¿no? Del micro y el macro. Ajá. O sea, depende mucho de la respuesta de primero el individuo y luego de la nación frente a lo otro. No como otredad, sino frente a lo que no responde a tu misma identidad. Ajá. Si solo es distinto a tu identidad, yo diría que es otredad, ¿no? Y yo soy, sosteniéndome sobre los griegos, yo soy griego y este otro es persa. La otredad está allá. Pero hacemos la época helenística, cuando Alejandro Magno, ¿no? O Roma con Grecia. O, bueno, hasta ahí me voy a quedar porque las otras son ejemplos medio violentos, ¿no? Entonces, exacto. Eso sería la otredad. Esa sería la otredad. Y para mí, estoy dando yo mis definiciones, ustedes me van a corregir. Para mí, barbarie sería ya cuando se implica eso, imposición o atacar. Eso yo sentiría que es barbarie. No, es que ahí es la cosa. O sea, cuando lo otro es bárbaro. Y lo otro es bárbaro cuando rompe con los juicios que yo tengo respecto a las cosas. Lo otro es bárbaro cuando hace cosas que yo en mi sociedad no puedo hacer. Sí, justo. Cuando escuchaba a Pau, dije, sí, es que de inmediato cuando vemos lo otro, pienso en que está bien y que está mal. ¿No? Yo hago esto y está bien. Para mí está bien. Pero eso que está haciendo esa otra persona está mal. Entonces yo tengo que decirle que está mal eso. Porque él está incorrecto. Sí. Ahí es donde entra la barbarie, entonces, cuando hay juicios de valor. Cuando hay un juicio de valor respecto a algo. Es decir, hay una costumbre en cierto lugar distante de África y lo condenamos, ¿no? Pero eso no significa que haya un problema político. ¿Sí ves? Es decir, yo no necesito controlar esa nación, yo solo puedo condenar eso, así como hace la UNAM cada vez que pasa algo, condeno, ¿no? Energéticamente. Ajá. Es decir, cuando existe que es un poco lo que dice Ámbar, cuando existe una necesidad, una razón, la barbarie es un problema que nos atañe. ¿Sí ves? Por eso la barbarie o la sensación o la aceptación de algo como barbarie nos da permiso. O sea, nos da permiso. Podemos ir a atacar cierto país, sí, porque tiene petróleo. Pero ¿qué vamos a decir? No, están colgando gente en los árboles. ¿Sí ves? Y entonces eso es un acto bárbaro para una sociedad occidental. Una sociedad occidental que se genera a partir de alguien colgado en una cruz. ¿No? Y entonces, creo que es por eso que hay que ir viendo si la barbarie es nada más lo otro o la barbarie es cuando llega a un punto en que se mete totalmente con un valor específico dentro de nuestra sociedad hegemónica y queremos utilizar esa razón para meter nuestra cuchara, para hacer algo al respecto. Bárbaro es un sinónimo de salvaje. O sea, cualquier persona que nos está viendo que haya jugado un juego de rol sabe que el bárbaro es un humano igual que el guerrero. Tienen el guerrero y el bárbaro. Solo que el guerrero usa armadura, espada y... civilización. Sí, exacto, civilización. Y el bárbaro anda en taparrabos, muy fuerte, grandote, es lento y torpe y siempre habla así. En el juego de rol. Sí, en cualquier Yo juego. destruir. Sí, es un Hulk. ¿Sí ves?
tienes por un lado en Hulk a Bruce Banner, que es un hombre, es un doctor, sabe todo, y cuando le entra el lado salvaje que no tiene control, automáticamente un taparrabos. Entonces la barbarie, por nuestra nueva definición, se antepone a la idea de civilización. Entonces es difícil entender la barbarie moderna si no pensamos, y creo que la antigua, y creo que la clásica, si no pensamos en civilización. Por eso existe esta dicotomía de civilización o barbarie. ¿Sí ves? Sí, sí. Entonces, ¿cuándo la barbarie es lo suficientemente fuerte para que la civilización intervenga? Es que a mí se me hace curioso porque así buscando la palabra tal cual de barbarie o bárbaro, recuerdo que decía algo así como toda acción que no entra dentro de nuestras pautas culturales y que van en contra de nuestra ética, en contra de la humanidad, o bueno, lo que entendemos como dignidad humana, por ejemplo, y que sí, hacen actos salvajes, inhumanos. Pero entonces, o sea, es que me llama mucho la atención porque pensando, por ejemplo, en este libro que me gusta mucho, que es Esperando a los Bárbaros, de Coetzee. Espero decirlo bien, sí, Coetzee. O sea, él relata esta historia que es medio ficticia y medio no, porque tengo entendido que sí se inspira un poco en África. Pero bueno, él menciona, o más bien describe este imperio, el cual de pronto como que empieza con el rumor, las autoridades empiezan con el rumor de que iba a haber un ataque por parte de los salvajes, ¿no? O sea, parte sí de los salvajes. Y bueno, y empieza como esta investigación incluso, y pues usan justamente esta coartada para exterminarlos, ¿no? Bueno, para matarlos, torturarlos, en fin, hacer cosas inhumanas con estas personas que viven a las afueras del imperio, ¿no? Entonces, bueno, para resumirlo un poco, está este ministro, el cual de alguna manera trata de abogar por la población que es tachada de salvaje y de bárbara. Y al final, pues a él también lo terminan castigando, torturando, despojan de todo. Y sí, o sea, describe muy bien cómo es que lo dejan, pues en esta situación de deshumanización, o sea, sin nada, humillado, torturado. Y entonces me llama mucho la atención, ¿no? O sea, cómo es que eso, o sea, siendo los civilizados, realizan ese tipo de cosas sobre esta idea del miedo a ser atacados por los bárbaros, ¿no? Que aparte fue algo totalmente construido a partir de justamente de la hegemonía. Al final, ay, bueno, ya se los voy a... Spoiler alert, muchachos. Spoiler. Bueno, Spoiler, por favor. No les voy a decir en qué acaba. Pero Se lo atropellan. nada más hacer como una pequeña anotación. El ministro salva a una chica que es de este grupo de bárbaros, según. Y en esta idea del Salvador termina teniendo cosas sexuales con ella. Nada chido, nada cool. Nada civilizadas, ¿no? Nada civilizadas tampoco. Entonces, bueno, nada más como que también ahí ver esta parte de... Es que es complicado, ¿no? Pero me viene a la mente la idea del Salvador blanco que quiere salvar a los que tachan de bárbaros y tal, y terminan también ahí haciendo cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, cosas que pues afectan, ¿no? Y que también es, aparte, desde su posicionamiento de poder, ¿no? Como un ministro que te está salvando y entonces por eso puedo hacer cosas degeneradas contigo, siendo yo un anciano y tú una niña. Sí. Sí, se liga un poco a lo que decía Ámbar, ¿no? Que en ese intento de hacer que el otro busque el bien común de tu propia civilización, ¿no? Y al final, pues sí parecería que apelamos a lo que ya no es la civilización. O sea, ahorita estaba pensando... Bueno, aquí de hecho tengo una cita de donde surgió todo mi desarrollo de mis anotaciones, que es de Heródoto, que es justo donde podemos plantear un poco este encuentro de culturas entre Grecia y Persia. Y dice, ningún hombre que obre la injusticia dejará de recibir el castigo. Y entonces ahí te preguntas, ¿no? O sea, tú quieres castigar al otro por ser injusto. Pero ahí es donde, pues, el meollo del asunto, ¿no? Sí. O sea, yo soy muy civilizado, tú eres muy salvaje, pues voy a imponer esa civilización. ¿De qué manera? ¿No? También se me vino a la mente Un Mundo Feliz, por cierto. Tenía mucho que no lo traía en mi cabeza. Pero recuerdo mucho esa imagen
Ya me dirán si estoy mal, pero eso, el mundo perfecto. Todo funciona como reloj y hay alguien que sale de ese mundo perfecto y empieza a tener un montón de cosas, ¿no? Que es el personaje principal. Y al final los que eran muy perfectos, muy civilizados, terminan siendo unos salvajes, viendo atrocidades y poniéndose en esa situación de salvajismo, incivilización también, ¿no? Entonces parece que de alguna u otra forma pues es un poco, depende mucho de la perspectiva y cómo se van dando tus propias decisiones dentro de ese otro que no es como tú. Sí. Sí, no sé, o sea, sí es como la imagen simbólica de ese que impone su poder y dice, existe un estatus, aquí estamos muy bien, que el hombre siempre piensa que está muy bien donde está. Sí, claro. ¿No? Y dice, vamos a arreglarlo, pero no nada más en la literatura. O sea, históricamente, en la historia moderna, Estados Unidos no ha hecho otra cosa que intentar hacer exactamente eso. Ahora, vamos diciendo las cosas como son, ¿no? Nunca es nada más salvar al otro, ¿no? Sabemos que este simbolismo de echarse a la morrita después de que la salva es quedarnos con su petróleo, es quedarnos con sus recursos, ¿no? Y ustedes me han escuchado hablar mucho acerca de este tema porque es un tema que me interesa, pero vamos viéndolo. En los ejemplos más individuales, todos los textos que he leído de autores que estuvieron en la guerra contra el terror, tienen la inmediatez, la facilidad de llamar a los terroristas salvajes, ¿ok? El terrorista siempre es un salvaje, ¿ok? No existe otra manera de llamarlos. Si ustedes ven Chris Kyle o no sé, Tim Kennedy o quien sea que haya estado en la guerra y haya escrito su libro para la razón que sea, le va a llamar salvaje al otro, le va a llamar bárbaro, incluso usando esas palabras que tienen ese valor ya para nosotros, ¿no? La gente usa la palabra bárbaro y dice, ay, qué bárbaro también, ¿no? No está pensando, ay, no, qué bárbaro. Sí, dice, no, hombre, qué bárbaro, ¿no? Hombre, y él no está diciendo, no, hombre, no sabe griego, ¿sabes cómo? Está diciendo, no, hombre, o qué chido, o qué salvaje, o qué grande, o qué violento, ¿no? No, qué bárbaro, de verdad, ¿no? Así, no está bien. ¿Sí ves? Sale del promedio, ¿no? Ajá, una cosa bárbara, porque está por encima de lo que vemos en la realidad. Ahora, ¿qué tanto en esos personajes que están en la guerra, qué tanto les conviene decirse ellos mismos que el otro es bárbaro? Y dicen, bueno, es que va y va a hacer sus misiones allá y va a matar gente, ¿no? Y ellos dicen, no, pues pero vamos a matar a salvajes, ¿no? Vamos a matar a salvajes. Ahora, ¿quiénes son estos salvajes? ¿Por qué les llamamos salvajes? ¿No? ¿Por qué es que ellos son los salvajes si yo estoy entrando a su casa a dispararles? Ahora, es donde empieza una especie de observación del otro a partir de nuestros valores y que entonces empezamos a definir ¿cuándo sí puedo yo cortarle la cabeza a un terrorista? ¿No? Y entonces en estos textos siempre te vas a encontrar que el objetivo al que se tienen que enfrentar, y eso es real, no es literatura, es un güey que, siempre menciono este ejemplo, taladra a niñas en la cabeza, ¿no? Viola a niñas, cuelga a personas quemándolas vivas de un palo o en un puente, ¿no? O sea, 2004, Fallujah, 4 estadounidenses violentados, quemados, colgados vivos en un puente. Y entonces, el estadounidense dice, alguien que pueda hacer eso es un bárbaro, es un salvaje. Y si es un salvaje, mi deber como salvador blanco es ir a matarles. Porque si no lo va a hacer, dice Dakota Mayer, ¿América? ¿Quién lo va a hacer? Tan, tan, tan. ¿No te suenan las películas de Rambo, my guy? Sí, y aún sí suenan. Y aún así, ¿tiene o no tiene razón? ¿Sí ves? Porque nosotros al final, como sujetos occidentales, si vemos que afuera está una persona taladrando la cabeza a un niño, decimos, esta madre está mal, güey. Esta madre es salvaje. Y entonces vamos a cambiar nuestra perspectiva y por eso es que podría ser controversial, güey.
vamos a cambiar nuestra perspectiva para decir, no, es un movimiento imperialista. O vamos a decir, no, sí, a huevo, esos güeyes se tienen que morir. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué tanto el salvajismo del otro apoya las pequeñas acciones dentro de un conflicto bélico donde sabemos que hay una situación de poder, donde está todo Estados Unidos y la OTAN contra un país sometido por células terroristas? Y también tienes que saber que estos güeyes siempre van a explicarte, no todos son así, güey. Sí, claro. No todos son así, güey. No todo musulmán es un terrorista, güey. Pero los que sí son unos salvajes y hay que matarlos a todos. ¿Sí ves? Que es el mismo discurso que toma Israel en Palestina, por ejemplo. La idea de generalización. Y ese es un problema más, que asumimos que la barbarie es generalizada. Asumimos que todas las personas en Afganistán son terroristas. ¿Sí ves? Pero no sabes que está ISIS y el Talibán y son grupos que tienen mucho poder y están sometiendo a personas, güey. Pero mi mentalidad tejana va a decir, todos esos ragheads son terroristas. ¿Sí ven? Entonces tienes estas dos posturas. Cuando el soldado tiene razón por querer matar de manera violenta a estos terroristas, y cuando el Estado utiliza esas imágenes para vendernos propaganda y decir, sigan apoyando a la guerra, aunque no vayamos a ningún lado. También me llegaste a comentar de una red de crimen organizado que hacen trata de personas, ¿no? Y tal. No recuerdo el nombre de Tim Kennedy. Siempre va a ser Tim Kennedy. Tim Kennedy. Él incluso después de la guerra, viendo todas las cosas que se hacen con mujeres en Medio Oriente, lo que hace es pelear contra la red de trata e incluso lo hace contra la red de trata en Estados Unidos. Y es un vato que si lo escuchas hablar, no quieres escucharlo, güey. No quieres escucharlo, pro-América, tal cosa, todo el mundo es malo menos América. Pero cuando ves estas actitudes, dices, bueno, este güey está yendo en helicópteros a salvar morras en lugares donde las tienen drogadas para prostituir. Y dices, pues sí, está matando a gente que hace trata de blancas. No sé cómo los mate, güey, o no sé qué haga. Pero se mete a lugares difíciles donde nosotros, que nos quejamos de esas cosas, no vamos a entrar. Y dices, o sea, ¿qué concesiones le vamos a dar a alguien que sí está generalizando, que sí puede decir muchas cosas al respecto, pero puede ver el mal, un mal que nosotros no, güey? Entonces, vamos a decir que los que hacen trata de blancas, aunque sean civilizados, porque sabemos que las cabezas siempre son civilizadas, los que hacen estas pequeñas cosas no son salvajes. Sí, por eso el tema polémico aquí, muchachos. ¿No? Porque inevitablemente hay que poner ciertas etiquetas de quién sí y quién no. Exacto, güey. Pero ibas a decir algo, Pau, ¿no? De Tim Kennedy. No, ¡Qué chulo su madre! Es que sí, creo que eso es un buen ejemplo de cómo a mí me puso en jaque. O sea, yo siempre voy a estar en contra de la militarización, en contra de Estados Unidos como imperialismo y como invasor. Y es como, pinches gringos. No sé. No, pero sí, o sea, la neta es que sí, o sea, ideológicamente siempre voy a estar de ese lado, pero ya que me empezaste a contar como estos ejemplos de soldados que pues sí están ahí luchando contra esas realidades muy fuertes, o sea, sí, a mí me tambalea un poco, ¿no? Porque sí es como que, o sea, como que me saca de esta zona de confort en el cual yo, por ejemplo, de manera automática en mi mente veo a un soldado y digo, guácala, ¿no? Guácala. Así como, pinche asco. Ajá, y de hecho, bueno, me pone a pensar en todo esto de la dualidad del ser humano, en esta película que vimos de Full Metal Jacket. Y bueno, sí, todas estas cosas que sí, que dan cuenta de la dualidad del ser humano, ¿no? Y que no es tan sencillo solamente catalogar en un mismo cajón, ¿no? Y hacer como esa claridad en cuanto a etiquetas, ¿no? Y sí, a mí me sacó mucho de confort. Es como, maldita sea. Porque sí, como dices, al final yo me estoy quejando de todo eso, pero pues no estoy ahí sacando morras de esos lugares tan horribles, ¿no? Y es raro pensarlo. Sí, creo que también es como que ahí está el problema de clasificar algo de civilizado contra algo de bárbaro, ¿no? Porque estamos diciendo, entonces si eres civilizado no hay nada bárbaro en ti,
¿no? Ujú. Aunque Si eres civilizado, eres completamente civilizado. Ajá, o sea, como que si perteneces a una civilización, no puedes cometer ninguna barbarie porque estás dentro de la civilización, ¿no? De lo que es para ti la civilización. Ujú. Por ejemplo, a mí siempre me da mucha curiosidad, más o menos cuando estaba pasando la Inquisición española, que iban y mataban gente, llegaron los españoles aquí y todo iba muy bien con los españoles, la estaban pasando muy bien, hasta que de repente vieron sacrificios humanos, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y no me vas a decir que gente que mata en nombre de su Dios no es un sacrificio humano, güey. Sí, sí, en cierto sentido, sí. O sea, claro, ¿no? Y pero para ellos era una cosa súper sangrienta y pues claro, ¿no? Era mucho más gráfico que le saques un corazón latiente a alguien a que pues lo mates, ¿no? Por el nombre Ujú, que ujú. está pecando, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, como dices, pues los españoles, la civilización y todo esto, pues los aztecas, los mexicas tenían una civilización aquí, güey. Y claro, tenían un aspecto de barbarie para los españoles, Ujú. pero los españoles tenían ese mismo aspecto de barbarie, ¿no? En su institución fundamental de la Iglesia Católica. Ajá, ¿No? ajá. Entonces siento que, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Claro, luego dices, no mames, pinches soldados están aquí, viene el Ejército Nacional y no sé qué. Ujú. Pero, o sea, claro, luego tachamos de barbarie las ejecuciones públicas en Medio Oriente. O los castigos públicos, los latigazos, ¿no? Ujú. ¿No me vas a decir que las ejecuciones de narcos en Michoacán, Ujú, ujú. donde todo el pueblo se pone a darle pedradas a alguien, güey, para proteger su pueblo y Ujú, su ujú. seguridad, ¿no es que responde a la misma barbarie? Sí, güey, o sea, sí, 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 te entiendo. Ujú. O sea, y siempre, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuándo es un simbolismo, güey? Simón, Simón. O sea, cuando esta cosa es totalmente pedagógica. ¿Sí ves? O sea, cuando... ¿Por qué la guillotina? Simón. ¿Por qué la guillotina? Ajá. ¿Por qué el espectáculo de la guillotina? ¿Por qué el rey tiene que perder la cabeza enfrente de su pueblo, güey? Simón. O sea, piensa en Francia, güey, ¿no? Ujú. Y piensa también en esto que acabas de decir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nosotros que matamos? Es que es esa dualidad, es la misma que tienes con el soldado, güey. O sea, ¿por qué este güey que mata gente es menos salvaje que el güey que mata gente? Y el gringo te va a decir, yo no estoy taladrando la cabeza de nadie. Claro. O sea, son los modos, güey. Y los modos siempre van a responder a nuestra forma Conveniencia. de nuestra conveniencia. O estás diciendo que, o sea, viene de un país que pone a gente en una silla a electrocutarla, güey. O que le pone una inyección letal y que la familia de las víctimas puede Está viendo, verlo, güey. güey. Técnicamente, las ejecuciones públicas de Oriente se hacen en Estados Unidos, güey. O incluso pensar en el hecho de que, Simón, güey, llega la civilización europea a América Ujú. y entonces pues se da todo el proceso histórico, bla, 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 termina México. México abole la pena de muerte muchos años antes que la última ejecución pública en Francia, güey. Ajá, ajá. O sea, y es como, entonces, ¿por qué ese frenesí que se dio de la última ejecución? Y cuando al final decidieron pasar la ejecución a un patio privado porque la gente estaba peleándose ellos solos para poder ver cómo se moría la última persona en la guillotina. Sí. Güey, ¿de dónde? Porque ¿qué clase de superioridad se están dando, no? También. Bueno, No. respecto a un poco no estoy defendiendo a nadie, solo podría ser una opción. Ujú. Los españoles, y además, ay, lo siento, me disculpo de por medio, o lo que sea. Pensando, no sé, en la Inquisición, en los españoles, pues ellos lo hacían como un castigo, ¿no? Ujú. Y pensando en los nativos de aquí, pues no era un castigo, sino era algo positivo, ¿no? Estaban dándole un cuerpo humano a su Dios. Bueno, pero Entonces, era, digamos... pensando en los españoles, pues era para que no hagas eso. Por eso estamos poniendo esto, porque te mereces un castigo bajo nuestra Ok, justicia, ok. Ujú, ujú. ¿no? Pues sí. Digo, te era un castigo de no pierdas la guerra, ¿no? Para Sí. que no seas un prisionero de guerra y Ajá, ajá. te sacrifiques. Pero también, tías, si ganabas el juego de pelota, te mataban, güey. O También, sea, también, o sea, sí. lo que digo es que, o sea, es bárbaro, no, es cultural, Sí. ¿no? Mm. Es cultural. Pero yo no sé, que no sé si aquí más leí yo. Pero es que es muy interesante lo que han dicho respecto a esto. Y esto que tú dijiste, Ámbar, de si eres civilizado, ¿eres todo civilización? Porque desde antiguo, lo catártico es violento. Lo catártico
es salvaje. Los gladiadores no están ahí nomás porque, ¿no? Ujú. Las ejecuciones en Roma, que era la civilización por excelencia. Ujú. O sea, si habla, la palabra civilización viene del latín, ¿no? Ujú. Es la ciudadanía, güey. ¿Y cuál es la ciudad? Roma. Pero tenían un lugar en el que se mataba gente, ¿no? O sea, no más las ejecuciones más que los gladiadores, porque a veces los gladiadores nomás peleaban y en realidad no eran tan salvajes como ponen en Espartaco, ¿no? Pero, o sea, había ejecuciones, Ujú. sin más. Estás hablando de que todos los esclavos de la guerra de Espartaco fueron puestos en la Vía Apia y lo hizo la civilización por excelencia, ¿no? Y no es barbarie la palabra que utilizamos cuando hablamos de no sé, las peleas de cachetadas que se hacen en Estados Unidos. O Qué los Están bien horribles, el güey. bare knuckle. Ajá. Eso es muy bárbaro, güey. ¿Qué es La eso? UFC, o pelear sin guantes. La UFC. Callejeras. Y más en nuestra cultura. Y no se vayan a dejar llevar por mi outfit de hoy. Pero que no, una razón por la que la gente poco avesada quiere prohibir los toros en todos lados es por la barbarie. Ujú. Y está dentro de nuestra sociedad. Es decir, en realidad la civilización implica la eliminación de toda barbarie o la aceptación de barbaries catárticas, güey. Sí, man, sí es cierto. Sí. Que ¿No? justo creo que hay un montón de cosas que responden a esta cosa salvaje, ¿no? De como instintos de nosotros, de ver violencia de repente. Y claro, no es para todos, ¿no? O sea, mucha gente no le gusta y aunque sea parte de su sociedad no va y participa. Ujú, ¿no? ujú. Pero creo que muchas veces como sociedad hay un montón de cosas que son súper violentas y como dices, ¿no? O sea, son barbaries que han estado ahí y que han evolucionado con tu sociedad y las aceptas y luego dices, pues así es, ¿no, güey? O sea, luego no hay, o sea, como cosas que a veces se necesita como espectáculos o cosas, pensemos en la lucha libre también, ¿no? Ujú. O sea, Simón, está todo ensayado, nadie se va, por lo general nadie se lastima O de el verdad, box, o la ¿no? UFC. Ujú. Ajá, o en la UFC, ¿no? O el box, como dices, ¿no? Y ahí está, güey, es un espectáculo. Yo siempre me acuerdo mucho de mi mamá, una vez que ella siempre ha estado en contra del box, no le gustan las peleas. Y una vez mi abuelo la llevó a ver la lucha libre, a la arena que estaba en Cuernavaca, y que de repente mi mamá, muy pacifista de su parte, no quería ir, pero fue. Y que a mitad del espectáculo mi mamá estaba como en un estado de sí, pégale, güey, pégale. Es como que Ujú. despierta esa cosa de violencia que mucha gente como que quiere separarse de ello, ¿no? Ujú, Y siento que ujú. muchas veces como el camino que sigue la humanidad es como para intentar separarte de eso, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, siempre vemos a lo anterior como bárbaro. O sea, pensando, por ejemplo, en la historia como de Europa, ¿no? Ujú, ujú. Que tenían costumbres, pues, del neolítico, ¿no? Muy bárbaras, sacrificios de animales y de personas y todo. Y después llega la civilización y después quitamos eso porque no tenían suficiente higiene o cosas así. Y luego que, no sé, que no ocupaban tal cosa, que no pensaban, no tenían filosofía y cosas así. Entonces, como que intentamos separarnos de cosas para llegar como a esta perfección, ¿no? Y que todo sea muy... Siento que a veces el fin de las decisiones que se están tomando en ciertas sociedades es eliminar esa parte de instinto, ¿no? O esa parte de lo salvaje y lo que no se puede predecir, ¿no? Ujú. Ahorita voy a retomar eso. Pero es que me llamó la atención cuando dices que llevaron civilización. O sea, ¿qué estamos entendiendo por civilización? Exacto. Sí, es justo lo que iba a decir. O sea, parece que Ambro está definiendo civilización como alejarse de la violencia y lo salvaje, ¿no? Esa sería tu Ujú. definición de civilización. Pues no sé si tengo una definición de civilización, la verdad. Solamente creo que por lo que yo he leído, digamos, la civilización es lo sedentario contra lo nómada, ¿no? Ujú, ujú. Y Sí. el progreso Progreso. contra la costumbre, ¿no? Ujú. O, bueno, no la costumbre, sino como, digamos, No, el proceso anterior. El proceso ¿no? anterior, ajá. Eso. El Prometeo. Ajá. La idea de robarle el fuego a los dioses es encontrar la civilización. ¿Y qué es la civilización? Empezar a crear el lugar en el que nos vamos a desarrollar y vamos a
a establecernos y generar una civilización a partir del progreso. Creo que es eso, ¿no? Sí, o sea, por eso Prometeo siempre es un símbolo de progreso. Por eso cuando te ves una pintura de Prometeo o algo así, siempre hay un símbolo de progreso por ahí atrás, ¿no? Entonces yo no sé si quizá eso. Qué raro. Para mí, a mí me causa mucho ruido la palabra progreso porque ¿qué es? Y tenemos un episodio al respecto. Pero también pensando un poco en que ese fuego se considera conocimiento y esas cosas, ¿no? Conocimiento ya sea para arar la tierra, conocimiento para construir cosas, conocimiento para tal. Razón. Y la razón se opone a la violencia. Ándale, por ahí. Eso es eso también, por ahí va la cosa. Yo no sé, pero aquí también sonaría a que lo salvaje es violento y lo civilizado no es violento. Entonces, pues sí, ¿qué vas a decir tú, Pau? Sí, no, justamente eso. O sea, sí, como que si partimos de ahí, parecería que hay como una bipolaridad en ese sentido. Y también esto, o sea, me brinca un poco cuando dices de que, o sea, bueno, al menos lo que tú has leído de esta parte de la civilización, de que es, o sea, alejarse de lo anterior, ¿no? Del pasado. Y es que eso me mete mucho ruido, porque, o sea, pienso, por ejemplo, en los indígenas, ¿no? Y siento que, pues, ellos simbolizan el pasado, ¿no? Y entonces pienso todo en esto de, es que la raza cósmica y cosas así muy extrañas, que siento que también se puede llevar al extremo justo de querer negar al pasado, ¿no? Querer negar, pues sí, bueno, si lo queremos ver hacia los pueblos originarios o los pueblos indígenas, o pues sí, esta cultura que fue previa a digamos que a la colonización y tal, ¿no? Y siento que va de la mano con esta forma que tenemos nosotros de, por ejemplo, venerar nuestras raíces. O sea, sí, por una parte, sí, el indígena, y sí... La raza de bronce. La raza de bronce, y cuando es el 15 de septiembre nos ponemos los atuendos y tal, pero cuando vemos a uno en la esquina pidiendo dinero, queremos no verlo. Sí, o sea, decidimos no verlo, omitirlo. Y al final eso es violencia, ¿no? O sea, al final eso... Sí. Claro, sí. Y creo que no debería de ser por ahí la idea de progreso. Yo no pienso que el progreso, como lo entendemos, digamos, es siempre avanzar e ir hacia enfrente. Yo no creo que sea necesariamente bueno. O sea, yo no creo que el hecho de hay que alfabetizar todo México, pero hay que alfabetizarlo en español, ¿no? Y perder todas esas lenguas y güey, no puedes ir a la primaria si no sabes español, güey. ¿No? Un niño de 4 años, güey, que vive en una comunidad súper aislada. Eso no es progreso para él. Eso solo es eliminarlo, ¿no? Y que no pueda hablar con su familia después. ¿No? Sí. Y, por ejemplo, yo no creo que eso sea... Yo creo que eso sea bueno. Yo nunca pienso que todo progreso sea bueno. Sí, claro, güey. El progreso es bueno si podemos vacunarnos contra un virus en 1 año. 6 meses. ¿No? Sí. Claro, ese progreso está bien. Pero creo que muchas veces... no podemos parar el progreso en las cosas que no deberían de ser como avanzadas, ¿no? Sí. Sí, como siento que el progreso muchas veces elimina cosas que bien podríamos o deberíamos de mantener porque forman parte de algo, ¿no? Pero el progreso y hacer como todo uniforme y poderlo controlar todo porque todo se parece y no hay una variable que no se puede contar, creo que eso nos hace como bastante, pues, alejarnos de cosas que parecen necesarias, ¿no? A veces. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente no lo dice, la gente busca el progreso y tal. Y creo que, o sea, el progreso es violento, güey. El progreso es civilizatorio y al mismo tiempo violento. Simón, sí. Y creo que es lo que, o sea, sí estamos tratando de refinarnos todo el tiempo, pero al mismo tiempo no solo nos quitamos de las cosas que son aparentemente violentas, como el toro, por ejemplo, como los toros, pero también esto que dice Pau, ¿no? O sea, es violento en distintos lados. Es decir, quitas los toros, te evitas la violencia contra los toros, pero eso es una violencia cultural. Claro. Eliminas todo güey, el Museo del Prado se vacía sin los toros. No más eso, ¿no? Y por otro lado, empiezas a hacer esta otra parte de progreso, de decir, vamos a civilizarnos. Por lo tanto, ya no podemos usar esa ropa. Pues mi ropa típica, que por cierto, dude, responde al clima que hay en esta zona donde vivo. Y es algo que también se dieron en cuenta en Europa, luego de la Revolución Industrial, que dijeron, hay menos árboles.
Oye, güey, como que me cuesta más trabajo respirar. Ah, ah, ahí había un paisaje bonito, güey. Y ahora está saliendo humo de unas chimeneas gigantes, güey. Y nace el romanticismo, ¿no? Es decir, ¿cómo es nomás? Frankenstein no está ahí nomás porque sí, güey, ¿no? Es una crítica. Entonces, es eso que dicen. O sea, ¿lo civilizatorio? Porque fíjate cómo es, güey, civilizatorio. O sea, que civiliza. Es violento, güey. Sí, man. Es muy violento. Entonces, la onda es hacer una limpieza casi de villano de Marvel, güey. Vamos a hacer una limpieza y luego vamos a... ¿Y a dónde llega? ¿A dónde llega el progreso siempre? A la decadencia, la verdad. Ajá. ¿Y qué es eso? Distopía, güey. Entonces, sí o no, güey, las mejores distopías empiezan con una sociedad perfecta. Sí, ¿Y qué tiene la sociedad perfecta? Está alejada de... ¡Errores! Está... El pinche humano. Ajá, está alejado de lo salvaje, güey. Sí, Hay gente, siempre en una distopía hay gente viviendo en las afueras, así como viendo los segregados, piso, ¿no? ¿no? Los segregados. Simón. Y de repente alguien de adentro se da cuenta que allá hay una llave para la felicidad, güey. No, una pendeja eso. Ya no me gustan tanto las distopías. Sí, están raras. Ya que están las raras. racionalizas dices, no, mejor vamos a seguir leyendo otras cosas. Pero pienso que no está mal pensar en la civilización, en el acto de civilizar, en lo civilizatorio, como un proceso de un montón de actos que pueden ser salvajes, güey. Sí. ¿Sí ves? Yo entiendo completamente por qué te salta. Y sí, güey, porque, por ejemplo, güey, Roma, ¿no? O sea, digamos, el Imperio Romano. El Imperio Romano es una serie de actos salvajes contra los bárbaros. Estados Unidos igual. Simón, güey, ¿no? O sea, como este nivel de... Y aparte que después se llena el imperio de pura barbarie, ¿no? O sea, por ejemplo, Estados Unidos está valiendo verga, güey. Perdón, pero está valiendo verga, güey. O sea, de todos lados está valiendo verga mi compa. Pero ahí está mi compa, imponiendo que ellos son el orden y la justicia del mundo. Y está bien extraño porque dices, güey, por ejemplo, lo que yo he escuchado de muchas personas que hacen los testimonios de cuando Estados Unidos llegó a invadirlos, muchos dicen, claro, güey, o sea, empezaron a ponerle un alto a el control de los terroristas, ¿no? Pero después decía gente de, güey, ¿has visto cómo está Estados Unidos dentro? Y cómo, porque alguien, creo que fue en, no me acuerdo de qué país era, pero país del Medio Oriente, y que decía, yo nunca había visto que un niño disparara contra sus compañeros. O contra iguales, ¿no? Digamos. Contra iguales, ¿no? Y niños, ¿no? Porque claro, pues asesinatos de que alguien va y balacea a algún lado, pues en todos lados, ¿no? Pero que un niño vaya con una pistola y mate gente, ¿qué derecho les da a Estados Unidos ir a arreglar cosas si no se pueden arreglar ellos, ¿no? Sí. Que pues creo que es como eso lo que le está diciendo, ¿no? O sea, no porque seas como el orden y la justicia, no significa que estás todo sin barbarie, ¿no? Ajá. Sí, pero, o sea, ahí en ese sentido es la concepción de libertad. Sí. Es decir, el problema de Estados Unidos es el exceso de libertad, ¿no? Sí, bueno. Pero, o sea, son polos, güey. Sí. O sea, si tú vas a una región dominada por el Talibán, si vas a una región, y esto va a sonar bien feo, gente, pero saben que me vale chorizo. Si vas a una región y te sometes a una región gobernada por el Talibán, vas a decir, extraño una sociedad donde balaceaban niños. Tienes que, güey. Porque no eres libre, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, son como polos, güey. En el exceso de libertad va a haber un niño con problemas mentales que va a hacer cosas. ¿Por qué? Porque a la gente le chupa un huevo la salud mental en los países libres. Pero vas allá y cada cuadra te vas a encontrar a una mujer que supuestamente engañó al marido. Que alguien la violó, güey, y ella también tiene que pagar, güey, porque ella fue la que provocó al vato, güey. O sea... Sí. ¿Qué es lo salvaje, güey? Es decir... ¿Es más civilizado un tiroteo en una escuela que una morra colgada porque provocó a un hombre, güey? ¿Qué es lo salvaje, güey? Porque si este ataque de un niño en la escuela proviene de un problema de la civilización, ¿no es un problema de civilización? Si
el problema de mi civilización libre me produce problemas mentales, ¿ese no es un problema civilizado? Es decir, ¿no hay muertes civilizatorias también? Lo estoy sobrepensando porque a mí me parece los ataques en Estados Unidos demasiado civilizados. Demasiado civilizados. Dices, no mames, David, están matando. Sí, güey, pero esa civilización, esa super civilización supuesta de los estadounidenses ha generado el mayor problema de enfermedades mentales en la juventud, güey. Sí, man. Las enfermedades mentales, sorry, son un problema de la civilización. ¿No te jode? Sí, nomás. Sí. Tienen tiempo para Sí, pensar. man, tienen tiempo para descomponerse. Sí, pero me suena un poquito a la canción que hace poco analizamos aquí fuera de grabación. Ay, de iba a decir, Loki. Y yo, No me invitaron a yo eso. no grabé no esto, lo evité. pero... Yo no la edité. Sí, de Loki, que está muy interesante. Se llama Terrorist. Y comienza así diciendo, ¿qué es un terrorista? Un terrorista es tal. Y luego pone el ejemplo contraponiendo ¿quién es más terrorista? ¿El que muere por su propia causa? Sabemos a quién nos referimos. Uh-huh. O quien mata a ciudadanos, ¿cómo dice? Uh-huh. O sea, ¿quién es más terrorista? ¿El que se suicida con un chaleco? ¿O el que tira un dron? El que tira una bomba con un dron. Ajá. Entonces, como que sí suena... A mí, cuando te estaba escuchando, me parece mucho es grados de violencia, ¿no? Y mientras más violento, más bárbaro, más salvaje sonaría, ¿no? O también la perspectiva que estás teniendo dependiendo de tu elección para el acto. Porque, pues, todo lo que hemos estado hablando aquí ha sido eso, ¿no? Como la elección para ver cómo te guías frente al otro. Y según la canción, sonaría que es más terrorista el que manda solo un dron porque no hay algo detrás o porque él no está enfrentando o no se está sometiendo a su propia causa con su cuerpo. A mí me sonó siempre eso. Mientras que el que utiliza un chaleco para suicidarte por su causa, pues es menos terrorista en la visión de este artista. Sí, el problema retórico con eso es que dice que el otro se está suicidando, mientras el que tira la bomba está matando. Y hay una diferencia ahí retórica. Estás diciendo que que el terrorista se suicida y de paso se lleva a alguien más. Y los drones matan. Y el problema con eso es que una vez, que creo que es lo que él quiere decir, que una vez que el vato se suicida ya no va a hacer nada más. Pero el otro va a seguir matando. El otro va a seguir lanzando bombas, ¿no? Que puedes decir, bueno, ¿no? Esos drones son muy precisos. Pero los maneja una persona, dude, sí, y a veces le va a soltar el botón para otro lado, ¿no? Y por más preciso que sea, el daño colateral, o sea. Sí, y además, ¿por qué el dron es más civilizado? ¿Porque es una máquina? Súper raro, ¿no? Está matando gente. O sea, por sí, progreso, güey, ¿ves? Sí, es muy raro. Y eso lo vemos todo el tiempo en las películas, güey. El otro güey está matando con el cuchillo, está matando con bombas. Y no, el civilizado tiene un sniper, está apuntando desde 200 metros, dispara y dice Tango Down. Como que hasta parece quirúrgico, ¿no? Sí, güey, o sea, no vas a sufrir, güey. O sea, sí, o sea, tú no te vas a manchar de sangre, güey. Pero que también suena a que es el vulnerable contra el no vulnerable, ¿no? Contra el poderoso, que el poderoso tiene la pólvora. Exacto. Y el vulnerable tiene flechas y como... Y los machetes. Avatar está ahí, Avatar. Oh my God. Que lanzaban flechas y los otros tenían unas cosas gigantes donde no pasaban las flechas, ¿no? Ajá. En fin. Y otra cosa que también cuando estabas hablando, Ambro, sobre que yo ya te adjudiqué la definición de civilización. Y cuando dijiste que me sonó que hay grados de violencia dentro de una civilización, ¿no? Dentro de una sociedad civilizada. Yo pensé en las leyes. O sea, ¿qué tan... ¿No? ¿Tú también, Pau? Sí, ahorita me dices, ajá. Hace rato estoy así. Leyes. Sí, porque tú qué tan civilizado, tú tan civilizado, ¿por qué tienes leyes, no? Porque no solo sabes lo que es el bien. Exacto. A ver, evoluciona. Sonó muy violento, Joseph, a propósito. Pau, para darte la palabra. ¿Qué quieres decir de las leyes? No, es que justo iba a eso, ¿no? O sea,
Sí, siento que tenemos esta idea de que no, es que como usó tecnología, pues ya es más civilizado, ¿no? Y también, no, es que como usa, bueno, como tiene un marco normativo, pues ya, Ya, sí, ya, sí, o sea, ya es igual a civilización, ¿no? Y siento que incluso se ha utilizado las leyes o tener un marco normativo para violentar a estas minorías, ¿no? O sea, regresando al ejemplo de los indígenas, creo que también ya hemos hablado de esto, pero antes existían políticas públicas que buscaban limitar su reproducción, o sea, sí. la reproducción de estas comunidades. La castración involuntaria, ¿no? Ajá, la no sabía castración eso. involuntaria. De mujeres indígenas. Si llegaban por alguna razón a que las asistieran en un parto o a una inspección ginecológica, había políticas en clínicas del gobierno de que debían de ya sea quemarles o cortarles los trompas de falopio. ¿En qué año? ¿En qué año? Pues hasta los 60, Ajá. 70. Después tengo una amiga a la que le pasó eso. O sea, la política se quitó como en los 70s, pero pues era una práctica que seguía. O sea, por eso muchas mujeres indígenas han tenido problemas de parto porque tienen el miedo a ir y que las castren, o sea, de verdad, o sea, como un programa de eugenesia súper extraño. Sí. Sí, justo es una forma de erradicar, Claro. pues tal cual, a Sí. una comunidad de personas. Y también pienso en esta criminalización que se hacía antes, o sea, incluso pienso que antes se buscaban a presuntos culpables a partir de rasgos físicos, ¿no? O sea, incluso había como estos Los manuales. catálogos, de que decían como que, si tiene tales rasgos, es culpable, ¿no? Y pues tal cual eran rasgos indígenas. Entonces, pues al final todo eso son políticas que van en contra de estas comunidades. Y pues al final es como que, bueno, pues estamos usando nuestros instrumentos de civilización por excelencia, que son las leyes, pero pues Exacto. están siendo sumamente violentos, están matando personas, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, que creo que justo eso, ¿no? O sea, no porque algo no sea una pistola, güey, no, o una bomba, no significa que no sea algo salvaje y violento. O sea, y también, Simón, güey, no sé, esa cosa de la castración de personas indígenas. Simón, güey, la gente que lo puso, para ellos era algo muy civilizado y seguramente tenían una pinche razón estúpida. La idea de progreso, ¿no? Simón, la idea de progreso Sobre y la idea población. de que no querían genes defectivos en su pinche raza. Pero también era un pura. problema de sobrepoblación. Claro, y todo eso, ¿no? Y a quién van a hacer el target, pues a la gente que no quiere, ¿no? Y a la gente que quieren eliminar. Y siento que muchas veces se nos olvida que no necesitas como algo súper violento para realizar una barbarie, ¿no? Sí. Y por ejemplo, para las comunidades que les afectó, eso es una barbarie contra ellos, ¿no? Aunque las que la impusieron era la cosa más lógica, ¿no? Había que controlar a la población, había que mejorar la raza. Y para ellos era una idea de progreso y una idea de mejorar, pero para los otros era una barbarie, un exterminio casi, ¿no? Y ni siquiera era de fuera, o sea, país contra país, ¿no? Era todo dentro de un mismo país. Sí. Sí. O sea, hay que pensar en eso, que creo que Pablo dijo muy bien, que las leyes son la herramienta civilizatoria, ¿no? Sí, no. Es decir, cuando existe la ley, existe una civilización, existe el contrato. Yo sé que aquí jugamos mucho con el contrato especial, Pablo y yo, porque nos gusta mucho Hobbes y los contractualistas, se les llama. Tienen un nombre. Contractualistas. Ajá, y aquí yo quisiera meterles aquí una idea, que es que para cada contractualista, el hombre por naturaleza es diferente. A ver. Es decir, Hobbes dice, no, güey, somos una cosa salvaje, güey. Malos por naturaleza. Roma nos vino a salvar, es lo que dice Hobbes. No lo dice así, pero lo piensa. Pero él sabía. Él sabía. Él me dijo. Los grecorromanos nos vinieron a salvar, es lo que dice. Ese güey a los pinches 8 años tradujo Medea, güey. O sea, era una bestia, güey, una máquina, era el sueño. ¿La de Eurípides o la de Séneca? No, la original, tranquila. No, o sea, piensa en tu respuesta porque... No, pero pueden ser ambas, ¿eh? O sea, porque él escribió su autobiografía en verso latino.
Nomás te aviso. Se nos mamoneó para Sí, que nadie le mamón. No entendiera. solo latín en verso. O sea, Ahí va. dístico, elegiaco, bueno, no importa. Y él dice, no, güey, no es chido, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, a Rousseau, que también es un contractualista y va a decir, no, güey, en el estado natural éramos buenos, güey, nos amábamos todos, pero llegó la sociedad, güey, y él vio este pedo del progreso y dijo, el progreso es el problema. ¿Sí ven? Por eso es el pensador del romanticismo, en haber miedo al romanticismo. Dos cosas. Primero, entonces el ser humano por naturaleza tiene que inventarse el contrato, no por naturaleza, sino que tiene que inventarse el contrato y el contrato nos metimos en este lío de una pregunta importante. No importa si el hombre es bueno o malo, va a haber un contrato. Es lo que aprenden los contractualistas. Pero, entonces, la violencia es necesariamente una cualidad de la barbarie, es decir, de la incivilización, o vamos a aceptar ciertos, como hemos estado viendo aquí, ciertos procesos de violencia con un fin civilizatorio, independientemente de la naturaleza humana. Ujú. Porque si es sí, entonces la naturaleza humana es violenta. Porque si vamos a hacer una civilización y la civilización va a seguir teniendo problemas de violencia, el ser humano no es bueno ni malo. Es violento. No te jode. Sí, mamá. Sí, pues sí, pensando un poco en eso, sobre las leyes, pues sí, también imponer un comportamiento determinado es un tipo de violencia. Entonces, bueno, estaba pensando, ya que estás hablando de esos muchachos contraccionistas, contracturados, Seguramente. Los contratantes. sí, estaba pensando en el buen Platón y el libro de las leyes, en donde parecería que su superidea innovadora fue creer que esa violencia de la ley que iba a haber frente a la imposición había más bien que persuadir, ¿no? Y que se usara, que el ser humano por sí mismo solo supiera, como estábamos diciendo, ¿no? Identificara qué es lo mejor o qué es lo correcto dentro de su sociedad para buscar el bien común. Pero pues, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo vas a lograr identificar qué es lo mejor? Y además, ahorita hablando sobre todos estos encuentros de identidades, ahí es en donde todo se jode, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, persuade a tu propia ciudad y todos van a actuar de tal forma, pero ahora hay que expándete a todo el Imperio Romano, pues... Sí, no, mamá. Sí, no. Sí, no. Sí. Bueno, el problema, uno de mis problemas con la filosofía antigua es esta. Esos güeyes nunca se dieron cuenta que el bien común es una fantasía. Sí, mamá. Yo creo que en el fondo sí, o por eso todos sus trabajos son para llegar a eso, porque pues ¿cómo? Pero ¿para qué escribes tanto para llegar a un lugar que sabes que no existe, güey? ¿No? Qué triste. O sea, cuando tú lees, no importa si es Bacon, si es Ed Moro, cuando tú lees las utopías, dices, Es raro, ¿no? Es raro. dices, Por eso las distopías. O sea, esa perfección debe terminar en un... Sí, exacto. Las utopías te van a decir, no, güey, todo va a estar bien, todo el mundo sabe su lugar, todo el mundo está contento, todo el mundo tiene su tiempo libre, todo el mundo puede cocharse a quien puede sea. controlar sus emociones. Todo el mundo, toda la república, no, güey, van a cochar con estos, ¿no? Y tú sabes que alguien va a decir, no, yo quiero esa para mí. No más digo, güey. No más digo, ¿sabes, güey? Porque el bien común no existe, güey. Porque, sí o no, todas las civilizaciones, los contratos sociales están pensados en el bien común. El hecho de que el bien común mayor es, por ejemplo, Locke, que Locke va a decir, la pinche propiedad privada siempre ha existido, ¿no? Y va a decir, no más que hay que regularla mejor, porque, ¿no? Y entonces al final, la propiedad privada es un bien común. Pues sí, cada quien va a tener su casa, ¿no? Simón. Pero es el bien común. Simón. ¿No? Pero ¿y tú por qué crees que es imposible? ¿El bien común? ¿El bien común? Porque el bien común requiere de un soberano que nos diga que es el bien común. Y si hay un soberano que nos dice el bien común, que bendito sea Hobbes, que lo pensó, eso implica que una de esas cabezas que forman el Leviatán no va a estar contenta con eso. Es que es eso, es... O sea, al final estamos pensando... O sea, para que eso exista,
el soberano tendría que pensar lo que piensan todas las cabezas. Y ¿cuál es el bien común? ¿La vida? O sea, el bien común tendría que ser algo natural. El bien común tendría que ser algo natural, que sería que la supervivencia. O sea, el bien común sería algo finito. Ujú. Por eso es que yo no creo que exista, o sea, ¿la ley nos dice el bien común? No. No, la ley ni siquiera tiene Claramente sentido hemos común. visto que no. La ley no tiene Sí, sentido no, la común. ley no. No. ¿No? Entonces... No, tendría que ser los individuos, en tanto individuos Ajá. y su relación con el otro. Y ya. Y yo pensaría que el bien común está en ese aspecto humano nada más, de humanidad. Y si todos somos humanos, hay una humanidad que está buscando el bien común. ¿Qué es eso? El bien... Es que ustedes están pensando, ya estoy viendo sus caras, en yo necesito tal cosa, yo necesito otra cosa. No, Yo necesito estaba otra, pensando en los entonces- asesinos seriales. Yo estaba pensando que hay gente que no busca el bien. Es que eso es raro. Pues o sí, sea, pero me vas a decir que un asesino que de verdad, o sea, ya sea que así nació, que le pegaron en la cabeza, el punto es que tiene un pedo, pero él busca matar gente, No, güey. y es que Sí, yo pienso lo mismo. Pero me vas a decir que ese güey no es humano. No, ese güey Yo, es humano. exacto, Pues sí, yo sí, es digo humana. que el bien, te voy a decir porque no creo en el bien común, ni filosófico, ni social, ni legislativo. Porque el bien común exige excluir a alguien. El bien común exige excluir a alguien. sí, es complejo. Pues es lo mismo de las utopías. O sea, tú funcionas como sociedad, como un reloj, pero incluso divergente, muchachos. Si están hablando aquí Siempre de... llegamos a divergir. Claro que nunca había Sí, mencionado, sí lo mencioné mencionas. dos veces. Lo has dicho Cuando como hablamos de 4 distopías. veces. Como 40. Que es exactamente lo mismo. Es básicamente el mismo fundamento. Pues ahí está. Hay quien no cuadra en ese reloj y ya. Y Y entonces es- todo ¿Qué lo se hacen? rompe. ¿Qué le hacen? Lo matan. Hasta que a una se les escapa. Ujú. Pues ahí Sí, está. no sé, güey, yo... Eso no Pero- es un bien común. ¿Me vas a decir que eso no es barbarie? Pero yo, buscar bien común. quiero... La Pau me hizo la pregunta y yo quiero saber tu pensamiento al respecto. Es que es complejo. Exacto. A ver por la tangente un poco, pero... O sea, es que sí, pensándolo sociológicamente, o sea, sí, no se puede. Porque como yo al menos veo la sociología, sí es entender la sociedad como este campo en el cual estoy pensando en Bourdieu, Ujú. en este campo que es como un tablero de juego en el cual existen pues todos estos actores con intereses diferentes y objetivos diferentes y cada uno busca tener un mayor campo de acción, si no queremos utilizar el concepto de agencia, Ujú. un mayor campo de acción dentro de este tablero, ¿no? Y sí, siempre va a haber intereses que se encuentren, que sean muy diferentes a los otros. Incluso siempre va a haber como una tensión respecto a las decisiones políticas, ¿no? O sea, pensando en los movimientos sociales, por ejemplo, siempre una causa, por ejemplo, que defienda no sé, una movilización, va a estar contra los intereses de una élite o de otro grupo social, otro grupo de interés diferente al suyo. Y pues pon tú que existe una política que dé razón a los manifestantes, pues entonces esta política iría en detrimento de los intereses del otro grupo, ¿no? Ujú, ujú. O viceversa, ¿no? O sea, si da la razón a los otros, pues es... Ajá. Entonces sí, siempre va a haber como esta tensión, esta contradicción, teniendo en cuenta que somos, o sea, que la sociedad está compuesta por una multitud gigante de actores sociales y de intereses sociales y tal, y de perspectivas y... o sea, sí, no, sería imposible realmente hablar de, pues, tal cual un bien común, entendiéndolo así, ¿no? Y lo pienso incluso como en la democracia, ¿no? O sea, la democracia, si lo pensamos un poco, pues sí es la elección de las mayorías, pero eso significa que hay una minoría que no está siendo tomada en cuenta, ¿no? Ujú, Que a veces ni es tan minoría. Que a veces, ajá. Entonces, pues sí, solamente es una representación, pero pues no es 100% representativa, ¿no? ujú, ujú. Entonces, pues sí, pienso mucho en eso, pero también pienso en esta idea que yo misma asumo como romántica,
que es un poco como la felicidad de Aristóteles. Ajá. Ajá. Y que creo yo que en mi corazoncito es como, güey, es que todos deberíamos de actuar así. Ya, sí, claro. Pero pues bueno, sí. Siendo realista, pues no, es difícil. Sí, o sea, al final tenemos que regresar a que el bien común se consigue desde la individualidad, ¿no? Es decir, todos tendríamos que individualmente actuar de la manera correcta, hacer lo que debemos y buscar lo que nos hace felices. Y hay mucha gente que busca lo que cree que le va a hacer feliz y no es esa la respuesta. Entonces es un pedo, güey. Cuando dicen el humano es complejo. Es complejo, gente, de verdad. Es complejo, No, o güey. sea, Es un chango complejo. Hay dos cosas que ustedes deben entender del humano, gente. Una, el ser humano es complejo. Dos, hashtag pinche humano. O sea, yo por eso, gente, siempre voy a darle el beneficio de la duda al victimario. En el sentido de que siempre le voy a buscar humanidad al güey que está haciendo las cosas que a la civilización le parecen violentas. Por eso me gusta estudiar al soldado, por eso me gusta estudiar la guerra, porque yo quiero saber qué tanto de humano hay en la guerra, qué tanto de civilización hay en el acto más violento que se pueden hacer entre dos grupos sociales, qué tanto de humano hay ahí, ¿no? Naturalmente siempre me voy a decantar por el que no está haciéndole daño a los niños, por el que no está usando un poder para violentar a masas. Siempre voy a irme por ese lado porque al final, la frase esta que decimos de niños, ponte con alguien de tu tamaño. Ponte con alguien de tu tamaño, güey, ¿no? A nadie le gustan los bullies, güey, por más que alguien haya sido uno en la secundaria. Pero a nadie le gustan, güey, ¿no? Entonces, el bien común, creo, o esta cosa de pensar que nosotros tenemos lo correcto y el que está afuera no, es una idea de pensar que nuestra posición en el mundo es más correcta porque es la única forma en la que nos ha tocado vivir. ¿Sabes? Como al final nuestra idea de civilización es violenta porque violenta a otras que no son parecidas a nuestras realidades. Y creo que por eso nos toca decir, bueno, me toca decir que la civilización contra la barbarie no exime a una u otra, o no vuelve a una más violenta que la otra. Siento que la barbarie, a veces lo que entendemos como bárbaros, yo he visto documentales donde van a las civilizaciones africanas que tienen poco contacto con la civilización y pocas veces ves un asesinato, güey. Pocas veces ves que alguien se robe a la muchacha que le gusta, güey. O sea, obviamente te cuentan lo bueno, ¿no? Eso es cierto. Pero esta tribu no están peleándose con la de enseguida, güey. ¿Sabes cómo? O sea, como que dices, sí, ¿y son bárbaros? Sí, güey. En todos los sentidos que tú quieras, güey. No están en lo que llamamos como civilización. No hablan nuestra lengua. No les entendemos. Andan en taparrabos. Y aún así, güey, ese güey te puede dar una lección de vida que no te va a dar tu profe de latín, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, lo que siento es que la barbarie no es violenta por barbarie, sino que hay procesos civilizatorios más violentos que la misma barbarie, güey. De ahora en adelante voy a usar el bárbaro en los juegos de rol. Sí, es raro. Bueno, primero, ahorita escuchando, pues yo soy un poco, si vamos a tomar bandos, un poco team, el humano es... No quiero decir salvaje, porque por eso a mí me costaba un poco este tema. Porque no me gusta calificar de salvaje o bárbaro. Pero el hombre es violento. Pienso que sí hay cierto grado de violencia propia o para el otro, lo que sea. Porque ahorita que mencionabas a las tribus, pues también yo dije, pues yo creo que sí se pelean entre ellos. No, sí, seguro. Pero no sé si soy yo y mi negatividad aquí hablando. Tu negatividad occidental, güey. Sí, de cómo que nos están conquistando. Hay espacio y bueno. Y también lo otro que no tocamos, que mencionas que tú ves el lado humano, ¿no? Y me llamó la atención que dijeras eso porque sonaría que, y se dice, que eso es inhumano, ¿no? Y casi un poco cotejándolo con bárbaro, ¿no? Creo que también en guerra o cuando es un acto muy violento se aleja del humano y eso es inhumano, cuando pues en realidad es un humano el que lo está haciendo, ¿no? Es muy interesante que digan que es inhumano, porque se inclinan porque creer que el humano
pues no haría eso, hablando de que hay un bien común, Sí, no. como yo, que sí creería que se puede llegar. No que se pueda llegar, que hay un bien común, ¿no? En tanto que somos humanos, ¿no? Pero bueno, ¿quieren agregar algo antes de cerrar? Es que yo quería llegar a la parte de la migración, de la crisis migratoria, que creo que tiene mucho que ver con este tema. Y de hecho lo quería conectar con Estados Unidos. Y bueno, pues sí, hablar de todos estos campos que tienen para inmigrantes, que pues al final también son horribles, de verdad. Son Mames, güey. muy, muy feos. De verdad que yo no me sacó de la cabeza la imagen en donde se está convulsionando un niño Una jaula, güey. inmigrante, ajá, y que nada más tiene como estos papeles como Aluminio. de aluminio que según que son térmicos y tal, pero pues, o sea, nada más tiene eso y se está convulsionando y el otro niño no sabe qué hacer y corre y no, de verdad que es horrible. Pienso pues justo en este centro que se incendió a partir de una protesta que hubo y que incluso se señaló a los mismos como culpables, así como que, güey, pues es que, pues vean, o sea, él mismo prende el colchón y es como, pues sí, güey, pero llevan 13 días sin comer y en condiciones de hacinamiento y sin poder tener agua potable, en fin, o sea, sí es lo que digo, o sea, son como tipos de violencia que quizá no es como que, ok, te pongo una pistola en la cabeza, pero pues al final son sumamente violentos, ¿no? Y es violencia que se está produciendo a partir justo de esta idea de superioridad. Yo sí lo pienso mucho que es como una respuesta como primer mundo contra tercer mundo, ¿no? O sea, y más, por ejemplo, por la razón que sea que vaya a seguir pasando, ya sea por conflictos violentos, guerras, cambio climático, güey. O sea, siento que solamente va a llegar a un nivel mayor, como este influjo de migrantes de un tercer mundo a países de primer mundo. Y creo que la neta, nadie está preparado para eso. O sea, creo que está haciendo una respuesta como... Yo entiendo la respuesta. O sea, yo entiendo la respuesta de la población de querer proteger su lugar y lo que sea y todo eso. Pero creo que luego se ponen una capa de que ellos son el primer mundo, güey. Cuando, pues, eso debería de imponer como cierta de, pues, sí, claro, puedes pasar, ¿no? Y cosas así. Y también siento que hay mucho, pues, el estereotipo, ¿no? De estos güeyes vienen de Sudamérica, ¿no? Vienen de un ambiente violento. Y claro que hay ejemplos que respaldan eso, ¿no? Hay veces que de verdad hay alguien que es un migrante y se mete y roba una casa, ¿no? Pero, pues, o sea, se tacha a todo el migrante que llega, ¿no? Y esos migrantes pueden ser niños de 8 años, güey, que se están convulsionando. Y por el hecho de ser, no sé, de El Salvador, un país que está tachado por la mara salvatrucha y cosas así, violencia extrema. Y por ser tachados de ese país, los dejan convulsionados en una reja, en una celda, güey, en una jaula. Sí, y creo que la neta, o sea, yo también he visto videos de, o sea, la cantidad gigante de personas de África que intentan cruzar a esta puntita de España que está en África y que de 1,000 personas que lo hacen la estampida, solamente cruzan 10. Y tú dices, güey, no sé cuál es la solución. O sea, yo tampoco quiero imponer aquí una solución de unidos como hermanos, ¿no? Pero porque entiendo como esta cosa de, pues es que es mi propiedad y esto es por lo que yo he trabajado y cosas así. Pero creo que la neta, o sea, si ya teníamos una crisis, bueno, no sé si aquí, pero si ya había una crisis de migración, solo va a ser peor, ¿no? Solamente va a haber más muertes en el camino y también creo que mucho de eso es por cómo se ve esta cosa de... En el tercer mundo hay pura barbarie y hay pura cosa salvaje. Y van a venir aquí. Que obviamente no decidieron salir de su país porque fuera muy hermoso, ¿no? Sí, o sea es... Obviamente viene de un lugar violento. Simón. O un lugar que se está inundando, güey. Un lugar que lleva 10 años en sequía, ¿no? Sí, claro, sin nada. Sí. Y pues Simón. Sí. Incluso cuando tienes la mejor disposición para acoger, estaba pensando, es que no quería decirlo porque no me acuerdo por qué fue. Había una guerra, estaban bombardeando y la Unión Europea decidió acoger, o sea, estaba Alemania, Bélgica, Austria, España, y dijeron, sí, vénganse para acá, nosotros los acogemos, 2,000
15, no me acuerdo. Pero eran tantos y se tardaban meses en llegar porque les sobrepasó. O sea, era, vengan, sí, aquí, pero luego ya, no, ya no vas a poder quedarte tanto tiempo, ¿no? Entonces sí es una cuestión de logística impresionante. Además del problema, pues sí que puede generar en la ciudadanía, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué respuesta vas a tener frente a alguien que... El clásico, nos van a quitar nuestros trabajos, ¿no? Simón. Sí, es todo un tema. Tenemos un episodio, por cierto, de migración. Ujú. Si quieren checarlo, también hablamos de eso. Sí, es que también es muy complejo porque, o sea, pienso, por ejemplo, en lo cosmopolita, ¿no? Que siento yo que, por ejemplo, si se trata de estas ciudades en las cuales pues hay personas de Francia y así del primer mundo, Estados Unidos y así europeos y así, es como que, güey, qué chido, ¿no? O sea, yo vivo en una ciudad cosmopolita, ¿no? Pero si se trata de una ciudad cosmopolita en donde hay cruce, por ejemplo, de inmigrantes y así, ahí ya no está tan chido, ¿no? Ahí es como que, no. Y pienso en este meme, ¿no? Así de que tiene como que esta Pantone o esas cosas que es como de color y es como de blanco está chido y si es... Prieto está. Ajá. O sea, sí, es un poco eso. Aunque también entiendo, o sea, siento que, por ejemplo, esta idea de lo cosmopolita también conlleva esto que hemos estado hablando, de borrar a otras personas, ¿no? O sea, a las personas que estuvieron viviendo ahí desde mucho tiempo atrás, llega este flujo de personas de otros países y a partir de la cotidianidad se van borrando ciertas prácticas culturales, se va cambiando cómo se lleva a cabo pues, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, siento yo que sí, o sea, entiendo esta parte de que, güey, es que mi cultura, es que mis raíces, o sea, sí entiendo esta parte de que ven como cierto riesgo de perder, o sea, de que en este proceso se pierdan cosas de sus vidas, ¿no? Que son importantes y que hablan de sus raíces y tal. Aunque, pues, bueno, quizá David pueda hablar más al respecto de esto, ¿no? Porque creo que Tijuana es un ejemplo. Pero sí, siento que cuando es peligroso es cuando se lleva este miedo a lo, yo diría, irracional, que sería como tratar de eliminar a esa otra edad, ¿no? Querer como, así, perro, esto es mío, y así como que ponerse en esa situación. O sea, sé que es una situación compleja, es una crisis tal cual, es una situación de inestabilidad para todos y tal. Pero bueno, sí, yo siempre defenderé la idea de no llegar a la hostilidad, ¿no? Sí, hay que pensar estas cosas como... Hay gente que defiende lo que cree que ha sido estabilidad, ¿no? Un golpe migratorio de sujetos de otras culturas va a ser un peligro contra esa estabilidad. Uh-huh. Y por más humano que seas, tú vas a querer conservar los espacios, vas a querer conservar tu día a día, tu rutina. Y yo por eso aconsejaba a mucha gente de Tijuana, güey, no te sientas mal si no estás de acuerdo. Pero no trates a las personas como si fueran perros, güey. O sea, no, tú tienes todo el derecho como tijuanense de no querer gente extraña en tu casa, güey. Está bien, güey. Puedes pensarlo, puedes decirlo de una manera correcta, pero son personas, güey. ¿Sabes cómo? Sí. Y ahí es donde te das cuenta que algunos te van a decir idealista y otros te van a decir que eres un fascista y otros te van a decir que estás apoyando al terrorismo sudaca, ¿no? O sea, porque a mí me pasó eso. O sea, yo cuando dije, güey, puedes quejarte, dijeron que era fascista. Y cuando dije, pero, o sea, no los trates como animales porque son personas, me llamaron Sudaca lover, ¿no? O amor al terrorismo centroamericano. Solo porque existe la Mara, solo porque existen problemas que refieren simplemente a un capitalismo mal llevado y tal. Entonces, nunca vas a quedar bien con la gente en temas como eso. Lo único que creo que es real y que no tendría que ofender a nadie es saber que la persona que viene huyendo de un país para llegar a otro es persona. Sí, y no tienes nada de malo en decirlo. No tienes nada de malo tampoco en no estar de acuerdo con que se esté en tu patio, pero pues es una persona. Sí. ¿No? Sí es. Sí. Sí, ya, el bien común, muchachos.
Vamos a fomentar eso del bien común. La humanidad, todos somos uno, shalala. Sí, así que hablando ahorita, solo quiero decir, tenemos otro episodio de descentralización. Cuando ahorita mencionaste sobre... Ya aquí dando los comerciales. Yo, No me acuerdo capiscado. de ese. No me acuerdo. El de Luis, cuando vino. Gentrificación. Dije centralización, ¿verdad? Sí. Perdón. Yo dije, Ni yo me acuerdo. yo debí de haber dicho algo Yo en ese dije, me episodio. hubiera gustado participar en eso porque estoy Oye, en contra sí, nos falta, de la nos falta el episodio de centralización. Si quieren episodio de centralización. Tenemos gentrificación, lo siento. Que es esa como... Perdón. Spoiler, vamos a sacar uno de centralización de esto. Esa idea de que lo cosmopolita cuando son, pues aquí en México, europeos, pues se acepta más que quien viene de Sudamérica, ¿no? Sí. Sí, vente aquí, vamos a hacer la cafetería, el bistro, no sé qué, pero no vengan aquí a las universidades a estudiar y a sacar títulos mejores, ¿no? Ujú. En fin, bueno, con esto cerramos. Pienso que, pues sí, hablamos un poco de qué era la barbarie en origen, después en qué se convirtió, porque sabemos que en origen no era tanto respecto a la violencia como tal, sino respecto a distinto a ti, de tu civilización, y lo fuimos convirtiendo en barbarie como salvaje y no civilizado. Y también hablamos, en tanto si vamos a hablar de la barbarie, pues vamos a hablar de qué es lo civilizado. Y pues estaría bueno también que ustedes comentaran qué les parece esto que discutimos, cuál es su definición, tienen definición de qué es barbarie, qué es salvaje, qué es inhumano, qué es humano, qué es civilización. Son muchos matices y muchas etiquetas de esta balanza que estamos poniendo, que pusimos, ¿no? Y bueno, ¿y esto cómo se podría aterrizar? Pensando, por ejemplo, en las migraciones o en la guerra, ¿es justificación? ¿Es para tu salud mental decir que el otro es salvaje o no es? ¿Es porque eres malo de verdad? En fin. Sí, hablamos muchas cosas. Se los agradezco. Espero que les haya gustado. Por favor, comenten. Les responderemos en algún momento, de verdad. Lo prometemos. Nos interesa mucho su opinión. Me escuché como Carmen Aristegui. Nos interesa su opinión. David, últimos comentarios al respecto. Vean John Wick. Voy a hacer un video acerca de John Wick Simón. y de cómo es que John Wick es una representación de la civilización. Perro. Sí, John Wick les va a enseñar a por qué el contrato social es importante. Y hay una frase que dice en John Wick que es reglas. Sin ellas viviríamos como los animales. Rules. Without them, we live with the animals. Y a partir de eso hay una cosa que es muy importante, no solo para la historia de John Wick, sino para la historia de la humanidad. Consecuencias. Consequences. Gracias por escuchar y esas cosas. No existe el bien común, gente. Soy team no hay bien común. Estaría bueno que ustedes dijeran si es que existe o no. Y lo que sí estoy de acuerdo con Cass es que todos somos humanos. Y en ese sentido, aunque no tengamos un bien común entre nosotros, por lo mínimo que podemos hacer es no meternos el pie tanto, ¿no? Simón. Eso. Simón. Muy bien, muy bien. Pau. Yo, pensando en esta parte de la identidad, es que hice un hilito conductor en mi mente ahorita que estabas diciendo esto último de las normas, que se me hace bien interesante. Justo estaba revisando una definición de norma a partir de la sociología y una definición actual, y sí hacía referencia a estas expectativas que nosotros tenemos de los demás respecto a su comportamiento, y que al final esta idealización o estas expectativas que nosotros tenemos responden a papeles que nosotros llevamos dentro de la sociedad, que al final pues eso habla acerca de la identidad. Entonces, pues sí, haciendo como este hilado, pues al final estas normas van incidiendo en nuestra identidad, ¿no? O sea, van modelando nuestra identidad dentro de una sociedad, y sean normas escritas o no escritas, ¿no? Y esto también lo quería relacionar con pues la idea de la otredad, que yo siempre digo, ¿no? Que siempre
es necesaria la otredad para identificar incluso nuestra identidad, ¿no? O sea, decir, si soy esto, no soy esto, esto es diferente a lo que yo soy. Y en fin, vamos ahí como que moldeando nuestra identidad a partir de lo que vemos en los demás, ¿no? Llevándolo un poco a lo bárbaro, pensando un poco en este libro que les mencioné, que les spoileé. Lo atropellan, gente, lo atropellan. Sorry. No, pero léanlo. Se menciona esta frase, algo así como, bueno, ya se exterminaron a los bárbaros. Y dice así como, bueno, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Ajá, ¿qué va a ser de nosotros sin los bárbaros? Y eso da cuenta justamente, o sea, que esta idea de los bárbaros funge un papel, ¿no? Y esta otra parte se sirve de ese papel de los bárbaros, ¿no? Entonces, sí, al final da cuenta de esta necesidad que nosotros tenemos de la otredad, de ese otro, que al final funge un papel súper importante, no solamente para nosotros, sino para la sociedad, ¿no? Entonces, es un poco romántico de mi parte, pero quizás sí yo recalcaría, pues, la importancia que todos tenemos dentro de la sociedad. Y bueno, sí, pues sí, pensar un poco en eso, de que pues al final todos somos personas, todos cumplimos un papel importante para la sociedad y que bueno, pues nada, eso. Yo sé que yo dije eso y yo estoy de acuerdo, pero escucho a mi mamá diciendo, y ahora Ámbar, también los asesinos seriales fungen una función. Pues no digo que funge una función, pero ahí están. Pues sí, bueno, también es una persona, ¿no? Ya no concluimos bien si hicieron. Yo digo que sí, ¿no? Sí son. Yo dije que son humanos. También esas personas. No. Está mal, pero... Yo estaba hablando de las personas chidas. No, o sea, a nivel cultura, a nivel... Sí. Ya sé, estoy molestando. Ámbar. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado mucho, muchas gracias a ustedes. Yo nada más quiero decir que yo sé que a veces me pongo del lado, el peor lado que hay que ponerse. La neta no estoy defendiendo a nadie, yo jamás estoy defendiendo a nadie. Creo que a veces solamente digo, pero ¿y el otro güey? Pero ¿y el otro no es compa? ¿No es humano ese güey? No es como... No es compa. Simón, No o es sea... compa, pero pues está ahí. O sea, pues ¿qué le hacen? Simón, o sea, yo no defiendo para nada a los asesinos seriales, a la gente que tortura a otra gente. Yo los defiendo, pero yo siempre digo que no sirve de nada pensar que ellos no son humanos, porque pienso que eso te hace un poco ingenuo a lo que es capaz todas las personas, ¿no? Entonces sí, con la barbarie creo que a veces nos gusta alejarnos de la idea de que tú puedes ser un bárbaro, de que la barbarie está tan alejada de tu sociedad que ni la puedes ver, cuando creo que de verdad todos podemos ser capaces de cometer una especie de barbarie, ¿no? Que incluso dicen que lo bárbaro es la antigüedad, ¿no? O la Edad Exacto. Media. Sí. Que hasta la barbarie se elimina de nuestra época. Sí. Eso es raro también, eso muchachos. Era lo que yo decía también con lo del progreso. O sea, yo creo que la barbarie nunca se va a eliminar y no está fuera de esta sociedad ni de la sociedad más de primer mundo que se puedan imaginar. Ahí está, ¿no? Entonces creo que tal vez como acercar un poco la idea de barbarie es pues a veces lo que hace falta, ¿no? Para intentar saber que de verdad es una barbarie y que de verdad es salvaje y que solamente es otra cosa. Y gracias. Muy bien. Sí, yo por eso lo sostengo, muchachos. Aquí sobre bárbaro y salvaje no me gusta. Es más bien grados de violencia. Quizá, violencia, violento. Tampoco me gusta lo de correcto, incorrecto, porque igual caemos en la misma idea, ¿no? Pero violencia creo que se entiende mejor porque hay una agresión. Y ya sea física o mental, lo que sea, pero sí hay estás vulnerando a otro, ¿no? En fin. Hasta aquí. Muchas gracias si llegaron hasta acá, en verdad. Nos vemos en el siguiente episodio. Cassandra se despide. Peace out.